Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a esta parashat de Bayakel y Pekudei. Son dos parashat que se leen juntas y ahora en este día hablaremos sobre el Midrash, el cual, como ya siempre decimos, el nivel alusivo, el cual podemos ver parábolas, alusiones a la Torá en forma de cuentos, de comparaciones, ¿cierto? Que se pueden observar en la Torá, con el fin de poder darle un significado, de poder comprenderlo a nuestra, a nuestra vida diaria, como lección de vida. Siempre en cada parachá que hablamos, siempre nos deja una enseñanza de cómo dirigirnos nosotros mismos entre nosotros, cómo dirigirnos al Eterno, ah, no de la misma forma que llevábamos antes. O sea, antiguamente teníamos una forma de cómo dirigirnos hacia los demás, muchas veces provocábamos asuntos conflictivos, eh, siempre nos traía más problemas que soluciones, más tristeza que satisfacciones. Entonces, la enseñanza de la Torá a nosotros ha sido como un antídoto, como un remedio para nuestras almas y nuestra vida también. Que sabemos que para alimentar bien el alma, para enriquecerla, tenemos que subir un nivel más del que estamos acá, que es el nivel Sod, el cual nos enseña nuestro maestro en los escritos del Zohar o en escritos más de sabios que han profundizado más. Entonces, pero el Midrash existe siempre paralelo a la Torah, es como Torah oral, pero muchas cosas no son literal, sino que son como que exageran la comparación con lo que se quiere relatar, con lo que el autor quiso decir en el texto. Entonces, como le decía, en esta semana es el Midrash y la parashá que corresponde es Vayakhel, ¿cierto? Que está en el libro de Shemot o Éxodo, del 35 en adelante, del versículo 1 en adelante, ¿cierto? Y convoca otra porción que es llamada Pekudei, que es del 40 al versículo 38. O sea, aquí ya en estas dos para allá se termina el libro de Shemot, el libro del Éxodo, para dar paso a Baikra, al cual se le dice Levítico. Entonces, lo que vamos a ver, primeramente, por qué se juntan dos parashat, o parashot, que es el plural. La explicación es porque justo viene un cambio de estación y para que este Shabbat que viene no caiga entre medio, o la semana que está no caiga entre medio de los 2 meses. Entonces, fue una razón de por qué dividir, por ejemplo, en la división de las porciones, le sobraban porciones, entonces por eso tuvieron que juntar dos. Así que es una de las razones. Hay más explicaciones, obviamente, que son más profundas, pero eh, como los judíos, la enseñanza judía seguía por lo de por el calendario lunar y solar, entonces esa es la razón de que de repente se van a ver que se juntan dos parashot. Pero en lo que nos vamos a enfocar principalmente es en la continuación de la parashá anterior, que fue lo que ocurrió el evento del becerro de oro, ¿cierto? Podemos ver que estas parashot
estas dos últimas a las dos anteriores que hubieron son casi idénticas, o sea, se viene hablando de lo mismo. La única diferencia casi que hay es que estuvo el evento del becerro de oro. Entonces hay que como que retomar de nuevo o transformar, hacer todo de nuevo para poder sanear ese pecado de idolatría y poder proceder a la construcción del Mishkan, o sea, perdón, del tabernáculo de Dios, de donde él iba a posar su presencia. Entonces, eh, la parashá anterior se relata que las indicaciones para hacer el Mishkan, el tabernáculo, se le dieron a Moisés, ¿cierto? En el monte Sinai, pero el que fue convocado, el que fue, por decir, encomendado con la construcción del Mishkan, no fue Moisés, sino que fue un joven que era, que era el nieto de Miriam, de la hermana de Moisés, ¿cierto? Era nieto de Uri, eh, perdón, de Ur, y el hijo era Uri y el nieto era Betzalel, el cual Betzalel significa el que está a la sombra de Dios. Por eso que con una parte Moisés le dice que tenía que construir el Mishkan, pero se lo dijo al revés. Le dijo, vas a construir el Aarón primero, después los utensilios y después el Mishkan. Entonces la sabiduría de Dios ya estaba en Betzalel y Betzalel le dijo, no, ¿cómo vas a construir los utensilios primero y en qué los vas a posar? ¿En qué los vas a dejar? Entonces dijo, no, primeramente es el Mishkan y después los utensilios. Entonces Moisés lo comprendió y le dijo que cuál sabiduría tenía este joven, porque era un joven que tenía 13 años, imagínense, 13 años, un líder de 80 y 82 años más o menos, que tenía Moisés, que un niño de 13 años le venga a decir exactamente cómo había que hacerlo, era algo grandioso. Entonces, aquí ya vemos la primera enseñanza que a veces nosotros nos podemos hasta jactar de que tenemos mucho conocimiento, de que sabemos cosas, que hemos tenido contacto con el Eterno, ¿cierto? Pero de repente viene alguien joven o no sé, que nosotros los miremos como que no, este no tiene mucha sabiduría y nos venga a dar una lección. Entonces, este joven era alguien que está muy capacitado. Se dice que cuando le dejaron los materiales, él no tuvo que ensamblar nada, sino que él tocaba los utensilios y las cosas se hacían solas. O sea, era tal la elevación que tenía este niño, porque era un niño joven, ¿cierto? Preadolescente, el cual que lo que tocaba él se iba transformando, ¿cierto? Con el poder hemos aprendido con el poder de las letras hebreas, él hizo tal cosa. Él era de la tribu de Judá, el cual era una de las tribus más, por decir así, eh, más reconocidas. Entonces, aquí también hay otra enseñanza que le pusieron a cargo a otro joven, el cual era el de no me acuerdo el nombre, el cual era pero era de la tribu de Dan, era como la tribu más humilde que había. Entonces, la enseñanza es que juntaron uno de las tribus más importantes con una más humilde para ver que Dios no mira entre el más grandioso o el más pequeño, sino que en los dos puede hacer algo tremendo. Entonces, muchas cosas son de estos paradigmas que tenemos en nuestra mente de dividir las cosas, o sea, de ponerle grados a cada asunto. Por ejemplo, cuando vemos el frío o el calor, lo empezamos a dividir por grados y son dos cosas que vienen de una misma fuente. Por ejemplo, usted no puede decir en qué momento definir si es frío o es calor, porque no es algo exacto. Entonces, igual que con el bien y el mal, usted, ¿cómo podemos medir cuándo ya es bien y cuándo es mal? Entonces, las dos cosas vienen de un mismo lugar y a veces nosotros le ponemos valor a las cosas, como la paracha anterior hablaba que muchas veces le ponemos valor, juicios de valor
a las personas, a las cosas que existen, al mismo Dios, que muchas veces decimos, no, que aquí Dios se comportó un poco malo, y acá es bueno completo, ¿no? Dios es único y las cosas que hace las hace buenas. Entonces, es lo que primero que tenemos que reconocer de Dios es eso, que, que en Él no hay dualidad. Nosotros, estando en este plano físico, ya está transformado como dualidad, pero el poder de Dios, lo que Él es, su inmensidad, no varía, Él es único. Entonces, lo que vamos a ver en el relato del Midrash, que Moshe o Moisés congrega al pueblo, a la comunidad de Israel, ¿cierto? Kaal, que significa congregación, Kal es congregación o congregar a Israel para enseñarles las leyes del Shabbat. ¿Y por qué aquí de repente están hablando del Mishkan, ¿cierto? De la construcción del Mishkan, del tabernáculo, del móvil, que como se le dice, porque era móvil, no permanecía solamente en un solo lugar, sino que donde iba el pueblo de Israel tenía que ir al tabernáculo. Pero empieza a relatarles entre medio el Shabbat, ¿cierto? Las leyes de Shabbat, la halajá de Shabbat. Entonces, es como que vamos bien construyendo, pero tienes que tener presente esta, en las leyes del Shabbat. Y es muy importante porque hoy en día nosotros como observantes del Shabbat, no por algo religioso, sino que el, 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 el hacerlo es algo enriquecedor para en nuestra alma. Se dice que en el Shabbat, cuando tú te conectas y haces todo lo que se dice que hay que hacer, viene un alma adicional a enseñarte cosas celestiales, cosas que tú a lo mejor llevas años, a lo mejor te tome años aprender. Puede ser que en esa noche de Shabbat o en el día de Shabbat o te conectas a esta conexión espiritual, venga ese conocimiento y de repente diga, oh, ¿y cómo yo sé esto? Entonces es algo maravilloso. Entonces la parashá de Bayaquel, que significa convocar o convocó. Más que convocar, algunos sabios hablan de que de convocar es fácil convocar. A veces cuando vemos en, lo- en los anuncios que se hacen, dice, convocamos a tal cosa, a tal reunión para hacer esto y esto. Pero está ahí en libre elección quien llega o quien acude al anuncio de convocar. Pero más que convocar, se dice que Moisés congregó al pueblo de Israel. O sea, ya no estaban los que murieron por el causa del becerro de oro, ya habían, eran como las tribus mixtas que se le llaman los Erer Rab, que vinieron con el pueblo de Israel mezclados en la salida de Egipto, ¿cierto? Venían egipcios también, el cuales fueron la mayoría que incitaron al becerro de oro, a la construcción del becerro de oro. Y todo ello y sus acompañantes pagaron por eso con la muerte, ¿cierto? Algo espiritual ya sabemos lo que significa, ¿cierto? Y entonces, más que convocar, se dice que cuando tú cometes un error, una falta con alguien, tienes que remediarlo con lo mismo con que lo hiciste mal. Un ejemplo, por ejemplo, usted tiene un matrimonio, el esposo le habla, hiere a su esposa con palabras. eh, no es que usted compre un ramo de flores o un chocolate y con eso lo remedia. Sí puede ser que le pase un momento, mm, porque ¿quién no le gustaría recibir un regalo? Y, pero no soluciona el problema porque no lo remedió con palabras. En cambio, si usted hace primeramente lo que echó a perder con palabras, lo soluciona con palabras, obviamente con palabras mejor que las de antes, usted ya está reparando el problema.
Lo mismo que, lo mismo que en el becerro de oro, como el pueblo de Israel o los que cometieron el pecado se reunieron o se congregaron alrededor del becerro de oro, lo mismo que tenían que hacer ahora era reunirse o congregarse alrededor de Moisés, el cual era el líder que Dios había puesto para las instrucciones que él le iba a dar acerca del Shabbat y luego lo del Mishkan, lo del tabernáculo. O sea, para poder reparar y seguir con la construcción del Mishkan, había que hacer eso. Permíteme un poquito, voy a ver algo. Ahora sí. Entonces, ese era el propósito de por qué tenía que congregarse al ser convocado, ¿cierto? Para ver las leyes del Shabbat, para poder solucionar todo lo que se hizo anteriormente, esa desconexión que hubo para con Hashem, para con el Eterno, ¿cierto? Para con Dios. Eh, Todo eso se sanaba con ese día maravilloso que Dios instituyó desde el principio, el cual el día que creó antes de la creación del mundo, el Shabbat. No es un día, no es siquiera es algo con nombre, sino que es una conexión espiritual, es algo que todos nosotros que lo hemos vivido sabemos lo que es. No es un mero día, no es algo más, sino que es una conexión. Y esa conexión se logra, y aquí está el ejemplo del tabernáculo, cuando se dice, 6 días trabajarás, ¿cierto? Y el séptimo descansarás, dice, o observarás o cuidarás del Shabbat. Pero el trabajar implica algo que durante la semana nosotros también tenemos que hacer un trabajo de construir nuestro Mishkan, nuestro tabernáculo, para que cuando llegue el día de la conexión de Shabbat, nuestro tabernáculo esté apto para recibir el Shabbat. Es como que usted se prepara para recibir a Dios mismo. O si lo vemos físicamente, es como cuando usted se prepara para recibir a un enamorado, una enamorada. Es lo mismo, valga la comparación, aunque ya sabemos que algo es más que todo eso, pero es como se compara. Entonces la parashá de Vayakhel describe cómo el Mishkan fue construido, ¿cierto? El tabernáculo. Es precedido, no obstante, por una advertencia de observar las leyes del Shabbat. En el día siguiente de Yom Kippur, ya había pasado Yom Kippur, ¿cierto? Moisés congregó a la congregación de Israel y les dijo, trabajo puede ser realizado durante los 6 días de la semana, no obstante en el séptimo ustedes deben abstenerse de toda labor. ¿Qué quiere decir eso? No es nada, más que nada es porque en el Shabbat, el Shabbat está dedicado a hacer todo el trabajo que tú puedes realizar durante la semana. Lo hace él por sí solo. Entonces no es necesario que tú tengas que trabajar. Moisés le enseñó a los hijos de Israel las detalladas alajot, ¿cierto? Que son las explicaciones de cómo se hacen las leyes o los preceptos, ¿cierto? Le enseñó los detalles de los 39, ¿cierto? Que labores principales, el Abot Melajot, que se le llama, cuya realización está prohibida en Shabbat. Moisés concluyó que con la advertencia que envió el Shabbat, a pesar de haber sido advertido en la presencia de 2 testigos, incurrirá en el castigo capital. Aun si el Beit Din está imposibilitado de ejecutarlo porque era una de las dos condiciones precedentes mencionada no es cumplida, él ciertamente no escapará de la retribución divina. ¿Cierto? En cuanto al... Y aquí hay una pequeña parábola en forma de frase. El rey estaba planeando construir él mismo un nuevo palacio. Es un ejemplo. Convocó a los mejores arquitectos y se asesoró con ellos por horas y horas. Les dio instrucciones detalladas sobre cómo planear el magnífico edificio que él tenía en mente.
los espaciosos cuartos, el techo como torre, los portales de la entrada y el lujoso diseño interior. La reina advirtió con desagrado que él pensaba sobre su nuevo palacio día y noche. O sea, se estaba oponiendo la reina. Durante una de sus sesiones con los arquitectos, ella se introdujo dentro del cuarto y se quejó. Vosotros estáis tan absorbidos en vuestros planes que ya no me concedéis un solo pensamiento. Ya quería intervenir igual. El rey reconoció la verdad de su argumento e inmediatamente ordenó que al día siguiente una fiesta debería ser celebrada en honor a la reina. Permítanme un momentito solucionar algo. Estamos de vuelta. Entonces, la explicación de esto dice que similar al Shabbat que dejó Dios, ¿cierto? Porque Él fue el que dejó esto como un regalo para nosotros, de conexión para con Él. Sabemos que podemos estar conectados con Él toda la semana, pero este día de Shabbat nosotros fue apartado por Dios para nosotros, para que lo dediquemos solamente a Él. No es tanto como para descansar, porque muchos traducen que es el día de reposo, el día de descanso. No, dice que cuando Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, en el séptimo día Él dice que descansó, dice las traducciones, pero Él no dice que cesó de crear. Esa es la explicación, Él cesó de crear. Entonces, entonces en ese día nos dejó a nosotros para que nosotros también seamos creadores. Y en esa noche, en el del viernes en la noche, con nuestra conexión también podemos crear. Entonces es como que los dijo, ahora ustedes van a ser co-creadores conmigo. Esa es como una de las explicaciones en cuanto a lo que es el Shabbat. Entonces, dice el Eterno dijo, tú me santificaste durante los 6 días de la creación. Ahora los judíos probablemente están por profanarme a causa de su gran amor por el Mishkan que están erigiendo para ti. Dios, por consiguiente, le ordenó a Moisés enfatizar al pueblo que las leyes del Shabbat no debían ser descuidadas a causa de la construcción del Mishkan. Esto está comparado con el ejemplo del rey con la reina en la construcción de su palacio. Entonces dice que Moisés le enseñó a los hijos de Israel, entre muchas otras, a la Jot, que está prohibido encender el fuego en Shabbat. Los Kohanim, o sea, los sumos sacerdotes, perdón, los sacerdotes, el Kohen Gadol es el sumo sacerdote, fueron permitidos encender un fuego en el Mishkan con el fin de ofrendar los korbanot de Shabbat, o sea, los sacrificios de Shabbat. Fueron, no obstante, prohibidos de realizar aquella precisa labor para propósitos privados. O sea, sí con el tiempo que había el templo, ahí sí se podía encender fuego, pero para los usos personales no. Un malvado emperador llamado Adriano, ¿cierto? En tiempos de Rabí y Joshua, lo desafió diciendo, yo soy más grande que vuestro maestro Moisés. O sea, se estaba comparando con Moisés. Imagínense, contra un rabino, no, no le iba muy bien. ¿Cómo es eso? Le dijo Rabí Joshua. Muy simple, replicó Adriano, el emperador. Yo estoy vivo y él está muerto por Moisés. ¿No dice el libro mejor un perro vivo que un león muerto? Se lo dice en Proverbios 9, versículo 4. Y Rabí Joshua le dijo, yo reconoceré la verdad de vuestras palabras si vos podéis cumplir una condición. Le dijo al emperador, decretad que vuestros súbditos, como regla de una vez, no pueden encender ningún fuego por 3 días consecutivos. Esa fue la condición del decreto que tenía que hacer el emperador, el que estaba gobernando en esos tiempos ahí en Jerusalén, ¿cierto? Sabemos que Roma fue el que tomó a Jerusalén. Entonces,
siempre los emperadores tenían contacto con los rabinos, no fue un imperio que derrocó o tomó el poder o puso su religión encima de los otros pueblos. Más ellos eran como que estaban interesados no todos, pero la mayoría, en ver cómo eran sus dioses. Por eso que después más adelante, eh, cuando se hizo el cristianismo, lo- los romanos le exigieron que tengan varios dioses, porque ellos tenían varios dioses, por eso muchas veces vamos a ver que en algunas religiones ponen varios dioses, o sea, dividen a Dios en varias partes y eso es idolatría, ¿no? O sea, algunos no lo comprenden, pero nosotros lo hemos entendido. Entonces, le dijo que de los súbditos, o sea, todo su pueblo, como regla de una vez, no pueden encender ningún fuego por 3 días consecutivos. Nada más fácil que eso, dijo Adriano, o sea, le pareció muy bueno y emitió una orden en aquel instante. En la noche ellos dos permanecerían sobre la terraza del techo de Adriano, al aire libre, pero no estarían ahí en ese lugar. Y Rabí Joshua miraba a las casas de la ciudad y advirtió humo elevándose en la chimenea de una casa a la distancia, ¿cierto? O sea, observaron en la ciudad y había humo. Y le dijo, ¿no prohibiste encender fuego? Le hizo una pregunta. Y un mensajero fue enviado a aquella casa. Retornó con el reporte de que un hombre noble vivía allí y su facultativo le había ordenado a beber bebidas calientes para curar su resfriado. Él había encendido el fuego para aquel propósito. ¿Veis? Le dijo Rabí Yehoshua a Adriano, vuestros súbditos no hacen caso de vuestras órdenes, aun mientras vos estás vivo. O sea, como que lo pasaron a llevar. Este hombre podía fácilmente haber esperado otro día para encender el fuego. Nuestro Rebe, Moisés, ¿cierto? Nos advirtió a nosotros 2000 atrás, no encendáis un fuego en Shabbat. Hasta el día de hoy ningún fuego es encendido en ninguna casa judía en Shabbat. En los lugares donde las personas son negligentes con las leyes del Shabbat, y viene la explicación, incendios son frecuentes. Si el pueblo judío no está atento a la prohibición del Todopoderoso de encender fuego en Shabbat, ellos son castigados, teniendo que ser testigos de sus propias casas elevándose en llamas. Eso es, o sea, literal no es. Puede que alguna vez pase, pero no es que le pase a todo así o que se le encienda a, a sus casas. Entonces aquí podemos ver que hay una gran desconexión en cuanto a la al, al profanar las leyes del Shabbat. Entonces, por eso que Moisés, para que esto no sigan, este pueblo, ¿cierto? No se siga desconectando, como lo había hecho con lo del becerro de oro, ¿cierto? Esta desconexión tremenda que hubo. Eh, Les ordenó, claramente por mandato del mismo Dios, a que observaran ahora las leyes de Shabbat. Entonces Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿cierto? Moisés era tan grande, ¿cierto? Que fue capaz de unirse con cada uno de los judíos, no importa cuán bajo estuviese. O sea, la explicación de por qué. Entonces, en Yom Kippur, Moisés había obtenido el perdón de los pecados de los judíos, ¿cierto? Por lo de la desconexión del becerro de oro, que lo obtuvo orando para que Dios perdonase eh, en aras de su nombre, incluye nuestro nombre, ¿cierto? Como pueblo de Israel, porque ahí estamos todos incluidos, o sea, gracias a la intervención de Moisés, que nosotros también podemos estar aquí, porque recuerdan que para allá anteriores Dios quería destruir el pueblo. Y aunque hay una explicación que les dice que voy a destruir a tu pueblo que tú sacaste de Egipto, aludiendo a los Eres Rap, las congregaciones
los egipcios que venían mezcladas con los israelitas. Es una explicación que muchos sabios discuten. Entonces, si Dios hubiera castigado a los judíos, él mismo habría sufrido, ¿cierto? Porque Dios y los judíos son uno. Entonces, debido a que Dios perdonó al pueblo judío, ellos glorificaron y santificaron su nombre. Es por eso que el día siguiente de Yom Kippur es conocido como el nombre de Dios. El perdón de los pecados hace que el nombre de Dios sea glorificado y revelado. Es por ello también que el primer mandamiento de Moisés que les dio a los judíos después de Yom Kippur fue construir el tabernáculo con la advertencia de que no debían hacer ningún trabajo para el tabernáculo durante el Shabbat, al igual que el tabernáculo. El Shabbat revela la divinidad, ¿cierto? Pero el Shabbat se encuentra en un nivel superior al del tabernáculo, dado que el Shabbat es el nombre de Dios mismo. Así, la observancia del Shabbat toma precedencia, o sea, precede ante la construcción del tabernáculo. Por eso, por eso era la importancia de que ellos, antes de que se construyera el tabernáculo y que se reunieran alrededor de él, primero tenían que reunirse alrededor del Shabbat. Entonces, por eso fue que Moisés convocó, ¿cierto? O congregó, él mismo tuvo que congregarlos antes de que siguiera con la construcción del Mishkan en aras de revelarle la halajot de Shabbat. Entonces, la esencia de la construcción del tabernáculo se encuentra en la unidad. Esto es importante, es una palabra que debemos siempre tener presente, unidad. La unicidad siempre tiene que ser con Dios primeramente, ¿cierto? Y con todos los demás, nosotros, ¿cierto? Que somos hermanos, porque en Él somos uno solo, en Él somos pueblo de Israel. Cuando el Saí se reúne con los demás, es uno con Dios. Moisés convocó, ¿cierto?, toda la congregación de los hijos de Israel. Dice que en el desierto el tabernáculo era la casa de la plegaria, ¿cierto? La casa de reunión. Esa casa se construye mediante las almas del pueblo que se congregan, pues cada persona contribuye aumentando las muchas piedras, ¿cierto? ¿Cierto? Tienen que llevar algo. Se dice también que los que no participaron, cuáles fueron ya fueron destruidos. La razón por qué ellos no participaron, se dice que ellos tenían más posesiones que los demás. Y entonces ellos pensaban que cuando Moisés les pidió al pueblo de Israel que traigan lo más preciado en cuanto a las telas, el oro, la plata, lo que se iba a ocupar, la madera de acacia, ¿cierto? Ellos pensaron que nunca iban a llegar a reunir todo lo que se estaba pidiendo para construir el Mishkan. Entonces ellos empezaban a esperar a que cuando de repente llegue que digan, todavía aún nos falta eso, que les rogasen a ellos para que pongan el total, lo que faltaba. Y así ellos podrían negociar con Moisés y con el pueblo. Y ellos siempre iban con la intención de obtener algo más, porque como eran pueblos paganos, venían mezclados egipcios, ¿cierto? Ellos siempre, al ver los milagros, ellos quisieron ser del pueblo de Israel porque vieron que Dios le concedía a todo el pueblo de Israel, pero ellos querían ese poder para sí, para ellos, para sus asuntos egoístas. Entonces, por eso era que iban infiltrados en el pueblo de Israel. Pero fue necesario que pase esto para ser descubiertos y ser eliminados del pueblo de Israel. Entonces, eh, fue uno de los propósitos, ¿cierto? Porque el pueblo era necesario construir la casa de plegaria, ¿cierto? Casa de oración. Moisés convocó al pueblo para crear entre todos lo necesario para la construcción.
Las 39 clases de tareas, ¿cierto? Que incluyen todos los tipos de trabajo fueron necesarios para construir el tabernáculo. El trabajo se volvió una necesidad cuando Adán, aquí vamos a ver un ejemplo de Adán, comió del árbol, haciendo que las chispas de santidad cayesen al otro lado. Toda nuestra tarea, más allá de su propósito espiritual o material, sirve para reconstruir esos recipientes quebrados, ¿cierto? Aquel que lleva a cabo su tarea o sus negocios de manera honesta es considerado como que si construyese el tabernáculo. Entonces, ese es como la comparación de que el Midrash nos relata aquí, de que durante la semana nosotros debemos construir el tabernáculo para darle la bienvenida al día de conexión con el Eterno, el conexión más plena, por decir así. Entonces, dice que se utilizaron 39 clases de tareas para la construcción del tabernáculo. Estas 39 clases de tareas corresponden a todas las clases de trabajos que existen. Aquel que se conduce de la manera apropiada con sus negocios, ¿cierto? Merece construir su propio tabernáculo. Comportarse de la manera apropiada incluye creer que Dios es quien provee, que uno debe ser escrupulosamente honesto, ¿cierto? Que tu sí sea sí y que tu no sea un no. Es con seguridad, ¿cierto? Para las cosas que hacemos. Y que todas las facetas de los negocios y ocupaciones tienen por objetivo dar algo para caridad en arras de Dios. Al comportarse de acuerdo a estos principios, hasta las personas más simples, que no saben nada sobre las rectificaciones que produce, merecerá construir su propio tabernáculo. Cuando mucha gente hace cosas, a veces cuando empezamos no sabemos cómo se lleva a cabo todo esto y lo hacemos por obediencia. A veces inconscientemente estamos ayudando a la construcción del tabernáculo, pero ya cuando ya sabemos todo este conocimiento y le ponemos la intención, ¿cierto? La kavaná, como le llamamos, eso ya es más elevado. Pero así todo, somos constructores de nuestro propio tabernáculo para que resida la presencia divina, ¿cierto? La Nechama. 6 días trabajarán, pero el séptimo será santo para ustedes, un día completo de descanso para Dios. Todo aquel que trabaje en ese día será muerto. En esos tiempos sí lo hacían, había muerte, pero aquí para nosotros es desconexión, ¿cierto? No es que Dios se canse, sino que, como les dije al principio, Dios cesó de crear. No, no es que Dios se haya cansado. Es más, él podía haber construido no, ni siquiera en 6 días toda la creación, sino que esos 6 días también tienen un propósito espiritual porque lo hizo en 6 días. Y eso ya es más profundo el nivel SOT que debiese comprenderse con otra elevación. Entonces, ¿por qué pensaríamos que la construcción del tabernáculo debería tener prioridad sobre el Shabbat? O sea, eso es lo que se pensaba. El propósito del tabernáculo era proveer un santuario para Dios, para revelar su presencia en este mundo, ¿cierto? Ese era el propósito del Mishkan. Lógicamente, nada puede tener precedencias por sobre este elevado objetivo. Sin embargo, la Torá nos enseña, el libro, ¿cierto? Nos enseña que la presencia de Dios se siente principalmente a través de la santidad del Shabbat. Precisamente en este día cuando nos ponemos a construir, ni, cuando no podemos construir, perdón, ni llevar a cabo actos creativos, pero aún así el mundo continúa funcionando. Podemos ver, manifiesta la presencia de Dios. O sea, se refiere a creaciones físicas, pero el mundo o nuestra área espiritual del alma, ella sigue creando. Eh, es cuando a veces llegan los conocimientos más grandes, es en Shabbat. Y entonces el séptimo día, ¿cierto? Sería, Dios lo santificó. Que ni siquiera la construcción del tabernáculo, ¿cierto? Podía ser una prioridad por sobre la observancia del Shabbat. Eso es lo que comenta Rashi, por ejemplo, es, una, es algo que él dijo y es muy cierto. El propósito del tabernáculo era revelar el nombre de Dios. Shabbat, de hecho, es uno de los nombres de Dios.
El tabernáculo requiere trabajo, pero el Shabbat implica la plenitud y la rectificación de todas las tareas. Por lo tanto, la observancia del Shabbat sobrepasa la construcción del tabernáculo. Eso es lo que es el tema de este Midrash del día de hoy, porque si vemos todas estas últimas parashot que hemos leído, todos hablan casi la mayoría acerca de la construcción del tabernáculo. O sea, la Torá le dedica muchos pesukim o versículos a la construcción del tabernáculo, lo cual es muy importante, algo que si lo dijo Dios es algo muy importante porque iba a residir su presencia en ese lugar y a ser el lugar de plegaria, el lugar de reunión. Y una vez al año era para expiación de pecados, ¿cierto? De desconexiones. Pero, pero la importancia de por qué lo frenó en ese momento, eh, tras el becerro de oro, el cual fue una desconexión tremenda, eh, la desconexión más, por decir así, la más importante que puede haber es la idolatría, porque idolatría es como dejar de lado a Dios y enfocarse en algo que egoísta. Como vieron ellos que Moisés había demorado, había tardado en el monte Sinaí, ellos dijeron, le pasó algo, se murió, ya no nos va a llegar nada, hagamos nuestro propio Dios, adoremos al Dios becerro para que Él fue el que nos sacó de Egipto, incitados por los Ereb Rab, ¿cierto? La multitud mezclada, el pueblo de Israel cayó en esta desconexión. Y ahora era necesario de poder esto volver a conectarse, y la única forma de poder conectar nuevamente con esta presencia y que la presencia logre morar en el tabernáculo que se estaba construyendo era la observancia de las leyes de Shabbat. Y nosotros una vez tuvimos una clase con nuestro maestro de las observancias del Shabbat y son maravillosas. Cuando usted la está leyendo, su espíritu, su alma vibra. Es algo que incluso cuando la está leyendo, sin haber estado, sin estar en Shabbat, pero cuando ya usted ya tiene ese conocimiento y lo vive después en Shabbat y se acuerda de esas conexiones, de esas halajot, es algo maravilloso, porque el día en el que Dios imparte todo lo que, lo que Él tiene para nosotros, aunque sabemos que Él es mucho más, mucho más. Sabemos que si Él fuera que la luz infinita se posara de todo lo que Él, nosotros desaparecemos. Por eso está el árbol de la vida, cual es como un transformador, es como un automático, el cual hace que pase la luz filtrada para lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Por eso en este plano físico llega así de esa forma. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy. Cuando para poder conectar nuevamente eh, con la presencia divina, con la Shejinah, ¿cierto? Es necesario volver, congregarse alrededor de este Shabbat, alrededor de la conexión más elevada que Dios nos puede entregar para que su presencia more en nosotros. Y la forma es trabajando en el Mishkan interno de nosotros durante la semana. Porque a veces decimos, no, es que ya pasó el Shabbat y la semana yo hago lo que quiero, hago como se me plazca y puedo hacer un montón de cosas que total que ya después viene el Shabbat y todo lo arreglamos. No, no es así, porque el Shabbat, en una de las enseñanzas de la clase que tuvimos de Shabbat, dice que nosotros recargamos en Shabbat, es como un vehículo que le falta gasolina, es como que pasamos a la estación de servicio, recargamos para la semana. Por eso es que en la semana nosotros tenemos que vivirla como si fuera un Shabbat, aunque no vamos a hacer lo mismo, porque estamos trabajando, ¿cierto? Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, tiene que haber un Shabbat dentro. Por eso somos el tabernáculo el cual Dios quiere que construyamos. Y entonces ahí internamente, incluso ya pensando, ojalá que ya sea viernes, yo por lo menos ya a mí me pasa eso, viernes, como lo dice, muchas veces lo dice el mundo, ya, ojalá que sea viernes, pero con otro fin,
con sus fiestas de ellos, pero nosotros tenemos nuestra propia fiesta interna en nuestros corazones. No es tanto como que lo hagamos físicamente, sino que ojalá que sea primero en nuestro interior, que el congregarse, que el convocar sea interno, ¿cierto? Esa es la importancia de por qué en esta Bayaquel, ¿cierto? Convocó o congregar, la importancia. Dejemos de lado un poco los materiales del tabernáculo. Enfoquémonos que primero tenemos que santificar este tabernáculo para que el día que haya que construirlo esté limpio, esté desconectado de toda idolatría, de toda paradigma, de todas cosas que bombardeos que nos llueven durante la semana de personas inescrupulosas que hablan al lado de nosotros y eso lo estamos escuchando. Desechar todas esas cosas, limpiarnos, ¿cierto? Por eso es importante también la mikve, la purificación, pero más que física tiene que ser interna, ¿cierto? Obviamente hay que hacerlo físico también, cada cierto tiempo. Ojalá todos los días antes de Shabbat hacer una purificación. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy, de este Shabbat, el cual, como siempre digo, para mí siempre es un agrado el compartir con ustedes esta enseñanza, la cual cuando uno la estudia durante la semana, tiene tantas cosas que quisiera decir, pero, pero Dios mismo ordena las cosas para que uno las pueda impartir para las personas que a lo mejor muchas veces no tienen el tiempo de poder estudiar durante la semana, aunque debería ser necesario ir viendo, ir leyendo la Torá, de lo que se va a hablar durante la semana, porque así usted va recopilando energía, conexiones para que cuando llegue el día usted ya venga con esa energía, con esa fuerza y con ese deseo de poder aprender y de poder también después aplicarlo a nuestras vidas, porque ese es el propósito de todas estas enseñanzas. Amén. Así que agradezco por todos ustedes y no sé si hay alguien que ha alguna pregunta o algo, o algún aporte, porque como yo les digo, los aportes a veces que ustedes captan son muy valiosos. Yo los valorizo mucho. Excelente exposición, Miguel. Excelente exposición, buen enfoque de la Parashat. Me gustó muchísimo y durante la semana construir el santuario para, para estar dispuestos para Shabbat. Muy buenos secretos, muy buena enseñanza. Estoy seguro que, que a todos les cayó ahí en sus corazones. Así que buenísimo. Amén. Gracias a ti igual por estar ahí, por haber llegado bien. Así que gracias por esas palabras. Bueno, así si no hay nadie que tenga preguntas o aportes, Miguel, Carlita, sí, yo. Shabbat Shalom. Shabbat shalom a todos. Me alegra también saber que Jacob llegó bien a su destino. Y nada, pues darte gracias también a Hashem, por supuesto, principalmente, por, por tu dedicación, por tu trabajo, por la amabilidad con la que expones lo que nos enseñas cada sábado. Yo que soy una persona muy eléctrica, bajas mis revoluciones y, y me enfoco en lo que tú estás enseñando con otra intensidad y te agradezco mucho por eso. Te agradezco también porque este midrash que expusiste eh, me ha calado hondo, Qué bueno. porque durante muchas semanas he dejado de construir mi tabernáculo. eh,
y eso se ha podido plasmar también en mi sentir, en mi pensar, y cuán importante es poder entender. Mi familia acá siempre escucha, porque yo escucho las clases, qué sé yo, y siempre escucha la palabra Shabbat, Shabbat, Shabbat. Y un día uno me pregunta, ¿ustedes adoran más el Shabbat que a Dios? Y justo hoy día, era mi esposo el que me preguntó, y hoy día justo él andaba por aquí y me vuelve a preguntar lo mismo. Entonces, no tuve ningún afán por responderle la verdad, porque no siento que vaya a ser alimenticio para él poder explicarle. Uno ya de repente percibe dónde poner perlas y dónde no, pero, pero vaya que lo que tú has comentado en este momento, lo que tú nos has expresado, lo he podido vivir durante esta semana. Em, Anhelo con tantas ganas cada semana que llegue el día viernes, y el hecho de no construir durante la semana ese tabernáculo hace que el día viernes yo al menos llegue sin energía, sin esa vitalidad que me inyectaba tiempo atrás, el mismo día Shabbat. Era que tal vez yo podía estar corriendo toda la semana, pero el día viernes era el día que yo tenía más energía, más ganas, más fuerza, más alegría, y no me ha pasado así últimamente. Espero, obviamente, estoy trabajando en revertir todo eso, y espero que cada uno de ustedes pueda sentir esa alegría y energía que yo siempre sentí en el periodo de horas de Shabbat. Así que nada, pues muchas gracias por lo que nos ayudas a aprender, a entender, y por la forma en que lo haces, tu entrega. Muchas, muchas gracias. Bueno, qué bueno, Carlita. Había desconectado el audio porque está ladrando esa perrita. Y, claro, esa es la idea de esta paracha, que también la comprendí así, que muchas veces uno en el trabajo se mete mucho, y a veces las cosas que te acompañan, por ejemplo, viene alguien y te dice algo, a veces te trata de ofender y cosas, y a veces uno reacciona diferente, mal, por ejemplo, por decir algo. Pero todo eso en el paracha anterior también lo hemos aprendido, que nosotros debemos darle vuelta a la polaridad en las cosas que tratan de desconectarnos, porque eso es un ataque diario que viene a nuestra vida. Entonces, Claro, no hay que ser importante, reactivo. ajá, claro. Entonces, para poder llegar el día viernes, como dices tú, no con ese cansancio, porque lo que nosotros nos produce cansancio no es lo físico, sino que todas esas cosas mentales que muchas veces vienen a nuestra vida. Pero y llegar el día viernes con esas ansias, con esas ganas ya de vivir el Shabbat, que es para nosotros nuestro reposo, pero nuestro reposo interno. Así que a, a conectarse, a construir nuestro Mishkan a la semana, desde Amén. domingo en adelante ya. Adelante, Pastora Manuela, la escuchamos. Voy a poner silencio. Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todos. Muy buena la clase, siempre es un grato escuchar la clase de Shabbat, porque como dice, Shabbat es una delicia para nosotros que estamos ya desde hace mucho tiempo siguiendo, tratando de llegar a este momento con un corazón libre, a ser justo delante de Dios. Eso yo creo, porque agradecer la semana que uno tiene, los que trabajan afuera, ¿cierto? Porque todos trabajamos, igual las mujeres, nosotros que nos quedamos en la casa, igual trabajamos, tenemos también nuestro trabajo. Más nosotros, yo creo que las mujeres estamos como más pendientes de lo espiritual, porque tenemos como más tiempo dentro de nuestros hogares, y tenemos más tiempo de una conexión con el Eterno durante toda la semana, Baruch Hashem. Entonces, claro, es muy agradable, como decía Carlita,
llegar hasta viernes con un corazón siempre dispuesto a recibir esa energía que produce, que transmite el día de reposo. Como dice Rabí Yeshua en una de sus enseñanzas, que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, porque dice que Dios quería exterminar la creación, o sea, la humanidad, por el pecado mismo que cometieron Adán y Javá comiendo del árbol de la vida, pero dice que fue el día Shabbat que intercedió para que no sucediera eso. Entonces, desde ahí es un día muy especial, un día de misericordia, un día del perdón, de hacer, o sea, Rabí Yeshua, toda su sanidad y todos los milagros que sabemos que él había hecho, siempre lo hizo en día de reposo. Así que muy agradable, muy buena la enseñanza igual. Y claro, siempre hay que seguir con esto cada día más. Hacer más nuestra vasija, agrandar más nuestra vasija cada día. Expandirla. Sí, eso, para poder revestirnos de justicia para delante del Eterno. Así que eso, hermano Miguel, muchas gracias y muy buena la enseñanza. Baruch Hashem. Baruch Hashem también, al Eterno por darnos estas enseñanzas, estos conocimientos, porque sabemos que esto no viene de mí, viene de Él, y yo solamente aquí portando voz para ustedes, y gracias por su participación, por su aporte, por sus vivencias, porque es importante que, por ejemplo, lo que decía Carlita, lo que le pasa en la semana, a veces estamos eh, atochados de trabajo físico, y incluso las cosas que se viven, las malas noticias que se escuchan y muchas cosas a veces nos producen cansancio, pero nosotros ya sabemos y tenemos cuáles son las herramientas para poder contrarrestar todo eso, así que gracias al Eterno por todo esto, así, bendecidos para todos ustedes, y no sé si habrá alguien más. Miguel. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Bueno, bendiciones Miguel. Estaba escuchando atentamente todo lo que se hablaba, y realmente que esta es una de las porciones más gratas que nos puede llegar a nosotros, ya que de aquí, de este día glorioso, dependen todos los destellos de bendiciones que caen sobre nosotros. Pero esto debe ayudarnos, como se comentaba por ahí, a poder también distribuirlo de una u otra manera al mundo. Nosotros, en especial yo, tengo muchos amigos de otras religiones, mormones, testigos de Jehová, adventistas, que son los que trabajan más este día. Y siempre me llamó la atención en sus invitaciones que me hacían, donde yo participaba con ellos, es que su conciencia solamente se limitaba al puro día sagrado. Y siempre fueron así su enseñanza mientras yo participé con ellos. Me gusta participar con ellos porque no puedo hablar de lo que ellos hablan si no conozco lo que ellos expresan. Entonces, pero hoy en día ya estamos aprendiendo que la conciencia de este día glorioso no termina en este día, sino que la llevamos más allá semanalmente. Nos alimentamos gloriosamente para poder subsistir durante la semana a todo lo que se nos pueda venir, aunque con fe sabemos que Dios nos guarda, nos libra, nos protege, pero todo nace de esta luz que cae en este día de regalo. Entonces, debemos saber que el acercamiento a los otros hermanos de otras religiones
nos debe llevar a nosotros de algún otro modo, en forma agradable, poder también compartir esta elevación de conciencia que nosotros tenemos, que esto no se termina, como decías tú, en un solo día, sino que sigue y empieza desde mañana ya empieza el trabajo para prepararnos para la subsiguiente semana. Entonces es muy importante saber esto para compartirle a todos nuestros amigos, vecinos, que de una y otra manera, sin un afán de andar discutiendo las creencias, sino que enseñar lo bueno que trae este día glorioso para cada uno. Así que acá desde Chile, sepan todos ustedes que lo que son de diferentes países, que aunque aparezcan de repente detractores tratando de anular lo que nosotros hemos alcanzado, sepan ustedes que no están solos. Así que yo, desde acá de Chile, quiero enviarle un abrazo por esa actitud que han tenido de poder dar un paso más a alcanzar las cosas gloriosas. Entonces quiero darle un abrazo a todos, no sé, empezar por Carlita, mi pastora Eliana, Amelia, Damne, mi maestro Jacob, Milena, Nelvi, Carlita, Rosita, a Lady, Karen, a Lorena, y así a todos los que siempre están participando en este grupo, que esa alma ardiente nunca se apague, que la esperanza nunca se vaya, sino que siempre estar ahí presente, que el regalo divino no a todos les llega. Y cuando ya llega, hay que No se seguir va. dando gracias a lo que se ha recibido por gracia. Así que este es lo que puedo aportarte, Miguelito, para que Buenísimo. esto siga con el mismo ánimo y con la misma fuerza con la que se ha estado realizando hasta el día de hoy. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Sabe que yo sentí ese abrazo, fue un abrazo grupal. Así que eso me inyecta mucha más energía. Gracias por sus palabras, pastor. Y siempre cuando uno recibe cosas así, por ejemplo, cuando me habla Jacob, cuando conversamos con Carlita, siempre es una inyección de energía cuando nos reunimos. Por eso es importante congregarse. ¿No? Algunos la toman a mal, ¿no? Es que tienes que ir a un templo y cuestiones así. O sea, sí, igual es bueno, pero el congregarse espiritualmente es mejor, porque es fuego, es algo que se une. Entonces, tenemos que fundirnos entre todos. Así que gracias por esas palabras, gracias por esa comprensión de esta palabra, porque esa era la idea, de que se comprendiera la importancia de por qué Moisés, porque Dios le dijo a Moisés de que el congregarse después de había una desconexión tremenda para poder continuar con nuestra construcción del Mishkan, era por medio de esta conexión espiritual tremenda, maravillosa que Él nos ha regalado. Así que gracias por esas palabras, gracias por todo los aportes de cada uno de ustedes y exactamente, hermana Lorena, encender nuestro templo, que la semana esté encendida y no tengamos que preocuparnos de cosas eh, pasajeras, cosas superficiales que pasamos durante la semana. Muchas cosas nos van a llover, si eso estamos claros, nos van a bombardear cosas, pero nosotros estamos protegidos por este día. Amén. Así que muy grata la conexión. Yo doy gracias a Hashem por todo esto y a ustedes por acompañar, por su aporte, por todo, por todo. Así que vamos a estar cerrando esta conexión del Midrash del día de hoy. Y de ahí nos vamos a despedir. Puedes detener la grabación, ¿no?